Consideremos un flujo de Couette, que es básicamente un fluido que se mueve entre dos placas paralelas, de forma tal que la superior se mueve a una velocidad v mayúscula y la inferior está fija. Y la separación entre placas es h, ¿listo? Cuando nosotros construimos el perfil de velocidades de un elemento diferencial que está, por ejemplo, en esta línea de corriente, vamos a darnos cuenta que solamente va a tener una componente que es la primera, ¿listo? En la dirección y. Este valor de u va a ser igual a y sobre h por b mayúscula, eso nosotros lo sabemos porque hemos ya trabajado este problema. Y las otras componentes son 0. Con esto vamos a comprobar si este flujo es rotacional o no. Y de serlo, pues hacia dónde iría. ¿Cuál sería el sentido de esta rotación? ¿Listo? Entonces para eso vamos a mirar el vector vorticidad. El vector vorticidad, cuando ustedes reemplazan los valores, van a darse cuenta que es 0 en la primera componente, 0 en la segunda componente y para la tercera componente ustedes van a tener 0 en la primera porque le piden la derivada respecto a x de v y la derivada de y, el negativo de la derivada de u respecto a y, y esto va a estar en la dirección k. ¿Listo? Entonces omitimos estos valores y nos da menos de u de y en la dirección k, la derivada respecto a y de la primera componente del campo de velocidades. Cuando reemplazamos, ¿sí?, donde tenemos que y sobre h por la velocidad en la dirección k, cuando derivemos esta cantidad, nosotros vamos a obtener que esto nos da menos b sobre h en la dirección k. Y este es el vector vorticidad. Nos da negativo, como ustedes pueden darse cuenta. Esto significa dos cosas en un inicio. Primero, que el flujo es rotacional. Y por otro lado, que lo hace en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué significa esto, a grosso modo? Significa básicamente que si ustedes cogen, inicialmente ustedes tienen un elemento, por ejemplo acá, diferencial del flujo del fluido, a medida que se mueve por esto, se va a mover o va a rotar en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, si esto es un T1, en un T2, perdón, va a estar en esta dirección. Se ha movido en dirección de las manecillas del reloj. Bien, obviamente esto es un ejemplo gráfico, no estamos considerando deformaciones, es decir, que el diferencial de volumen no ha cambiado. Esto puede ser para un diferencial de tiempo bastante pequeño. ¿Listo? Pero generalmente esto va a ser, las deformaciones van a hacer que este diferencial de volumen, la forma inicial, cambie. Ahora bien, cuando nosotros calculemos las deformaciones, tanto por esfuerzos normales o esfuerzos lineales como por esfuerzos cortantes, vamos a tener lo siguiente. Entonces, la tasa de deformaciones. Sin pérdida de generalidad, vamos a escribir simplemente las deformaciones de forma tal que XX, E sub YY y E sub ZZ es igual a 0. Las tres. ¿Por qué? Porque recordemos que E sub I, donde I puede ser X, Y o Z, va a ser igual a la derivada parcial respecto, en este caso I, y acá nosotros vamos a considerar B sub I, donde B sub I es alguna de las tres componentes del campo de velocidades. Bueno, acá me faltó W. ¿Listo? Entonces puede ser U, V o W. ¿Listo? Entonces, para los tres casos, esta condición nos da igual a 0. Para este problema, obviamente, ¿no? ¿Listo?
Esto nos permite decir, en buena medida, que la tasa de deformación volumétrica, o la deformación volumétrica, es igual a 0, por lo que es un fluido incompresible. ¿Por qué? Pues porque epsilon, que es la tasa de deformación volumétrica, es igual a la suma aritmética de estas tres cantidades, y como las tres son 0, pues se puede deducir que la deformación volumétrica es 0, es decir, es un flujo incompresible. Por su parte, cuando nosotros calculemos los esfuerzos cortantes, entonces por ejemplo tenemos x sub y, ¿listo? Tenemos x sub y, vamos a obtener que esto va a ser igual a un medio, ¿listo? Un medio de dB, perdón, de sub x dB más d sub y de u, ¿listo? Donde esta es una notación que simplemente indica derivada parcial respecto a x y derivada parcial respecto a y. Esta cantidad es 0 porque v es 0. Y por esta parte nosotros vamos a tener que la derivada parcial de respecto a y, ya lo habíamos calculado por acá, es igual a b sobre h. Entonces esta cantidad nos va a dar b medios de h. ¿Listo? Por su parte, si ustedes quieren calcular las otras cantidades, e sub x, por ejemplo, e sub xz, al igual que e sub yz, va a ser igual a 0. ¿Listo? Por eso, con eso podemos construir el tensor de tasas de deformaciones, que va a estar dado por una diagonal que es 0. Esto significa que x, y, z no son ángulos principales, no son ejes principales, perdón. Y vamos a tener por acá b medios de h, tanto acá como en la primera entrada de la segunda fila, como en la segunda entrada de la primera fila. Esto es 0, 0, y acá va a estar 0, 0. Y así nosotros obtenemos que la diagonal es diferente a 0, la diagonal de este tensor de diagonal es diferente a 0, por lo que x, y y z no son ejes principales. Y así culminamos este ejercicio.